Desde el punto de vista anatómico y fisiológico, ¿cómo ocurre la transformación del músculo en carne? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Cristian Camilo Niño Triana, código 1073-504-890. Introducción a la morfología. Estudiante de zootecnia, presentado a Daniel Bonilla Trujillo. Para comprender completamente la transformación del músculo en carne, es necesario conocer los sucesos químicos que ocurren en el animal en vivo y la alteración que sufre este sistema tras el sacrificio. Los cambios que se producen en el músculo vivo y en los tejidos tras la muerte del animal son similares, excepto por la incapacidad de los tejidos para sintetizar o eliminar ciertos metabolismos. Después de la muerte fisiológica, las rutas de la contracción y relajación muscular difieren solo débilmente de las desarrolladas en el rigor mortis. Encontramos unos cambios químicos. Tras el sacrificio del animal, cesa la circulación, cesa el oxígeno, cesa el aporte de oxígeno, cesa la regulación hormonal, disminuye la temperatura de la canal, cesa la regulación del sistema reticuloendotelial, con lo que se cesa la capacidad de respuesta del organismo frente a una infección. En aumento de oxígeno no existen las condiciones del potencial de oxidación y reducción que debe darse para que se lleve a cabo los procesos metabólicos típicos. El ácido láctico produce una disminución, a su vez disminuye el pH. Esta disminución produce la desnaturalización proteica, facilitando la degradación de las proteínas. Principales cambios que siguen a la muerte del animal. Entonces encontramos el rigor mortis, que es un estado de contracción permanente e irreversible del tejido muscular. Se establece la unión actina-miosina a nivel miofibrilar para la contracción muscular. Es necesario una disminución en los niveles de ATP. Lo más importante en la maduración es la relación pH y temperatura de la canal. Según el tiempo que tarde en disminuir el pH tendremos carne normal, carne PSE y carne DFD. En este momento encontramos un cuadro que es un diagrama. Entonces empieza el sacrificio del animal, que lo encontramos acá, sacrificio del animal, cesa la circulación sanguínea. Esto se divide en tres. Cesa la regulación hormonal, disminuye la temperatura lentamente, solidificación de grasas, oxidación de las grasas y hay un aroma. Cesa el aporte de oxidación, glucólisis anaeróbica, que a su vez de la glucólisis anatómica, disminución del ATP, que sería la energía. Rigor mortis, ablandamiento de la carne y encontramos una textura. Encontramos la disminución de pH, que sería permitiría la degradación de proteica, daría un color a la carne, habría una exudación o pérdida de agua y encontraríamos una jugosidad. En el tercero sería esa regulación del sistema reticuloendotélico y encontraríamos una putrefacción. La carne PSP. El producir una baja brusca de pH, que hablaríamos de un 5,456 de porcentaje de pH después del sacrificio, la canal alcanzaría bajo pH cuando la temperatura es todavía alta. Esto produce la desnaturalización de la proteína, siendo esta incapaces de tener agua. El agua contenida ante las proteínas miofibrilares sale al espacio intercelular.
Entonces encontramos una carne DFD, que son carnes oscuras, secas y firmes, que sería esta de aquí. DFC, carne oscura, secas y firmes, un poco más duras. Son carnes en las que no se ha producido una baja de pH. O sea, son carnes normales, todavía no hay una baja de pH, un pH de 6,4, 6,8, ya que carnes de reservas de glucógeno, la glicólisis es pequeña, con lo que los niveles de láctico también son pequeños. El pH no alcanza el punto isoeléctrico de las proteínas. Al alejarse del pH de la carne del punto isoeléctrico de las proteínas, esta tiene aumento. La capacidad de enlace significa esto que aumenta la capacidad de retener agua. Vemos una carne normal, un color, una característica. Encontramos la línea de las grasas, que se ven, ¿sí? El proceso de maduración se desarrolla en 3 etapas. Encontramos prerrigor, rigor mortis y posrigor o maduración. El prerrigor lo encontramos más o menos de 12 horas después del sacrificio de los animales. El rigor mortis comprende desde las 12 horas hasta las 72 horas del sacrificio del animal. Y por rigor o maduración comprende desde las 72 horas en adelante después del sacrificio del animal. Transformación de músculo en carne. La miofibrillas son responsables del aspecto estriado o bandeado del músculo esquelético. Depende de ella los procesos bioquímicos después de la muerte del animal. Las miofibrillas están construidas por bandas claras y bandas oscuras. Situación a invalos de un extremo a otro de las miofibrillas. Las bandas claras se denominan de filamentos delgados, actinas, y las bandas oscuras denominadas A, constituidas por filamentos gruesos, miominas. Principales cambios que siguen a la muerte del animal. Compuestos fosforilados ricos en energía. La química de los cambios post-mortem en el músculo es esencialmente la de los compuestos fosforilados ricos en energía y la de los mecanismos involucrados en su sistema y degradación, aunque existe un número considerado de compuestos de alta energía en el músculo. Muchos de ellos juegan un papel en el ciclo del ácido cítrico y solo se relacionan indirectamente en la transformación de energía química en el trabajo muscular. También encontramos una hidrólisis. En la hidrólisis de la glucosa para dar lugar al ácido láctico en ausencia de oxígeno. La glucosa proviene de la hidrólisis del glucógeno muscular. Esto cambia por mortem. Son fases esenciales en la conversión de músculo vivo en carne. Por medio de un serio de relación, la energía química proteizal de la glucosa se empieza en la síntesis del ATP o energía. En una oxidación aeróbica, la glucosa se oxida completamente al convertirse en piruvato. Oxidarse este es forma de acetil coheximal o hasta por medio del ciclo de los ácidos tricarboxílicos y su fosforilación asociada se produce por un total de 12 moles de ATP por cada mol de acetil. La acción enzimática sobre el músculo después de la muerte del animal y su importancia en la maduración de la carne. Cuando el animal muere se liberan sus enzimas, ya que las proteínas comienzan la digestión de las proteínas de la carne, fragmentándolas y ablandándolas lentamente. Si se alcanza las carnes por 2 semanas en refrigeración, la carne será más
será más tierna. Tiene maduración porque las miofibrinas y parte de las miofibrinas aparecen estas interactadas, pero se desgradan la se degradan las meromioxinas pesadas. Gracias, muchas gracias.